Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas... Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a Red Refugio. Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de CEAR. Encantada de presentaros un lunes más este programa, Red Refugio, que como sabéis busca acercar la realidad de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de asilo que llegan a España. El objetivo de este programa, promover valores tan importantes como la tolerancia, la empatía, la convivencia, la solidaridad y sobre todo el respeto a las personas migrantes, a las personas refugiadas y su dignidad. Y Red Refugio lo hacemos desde nuestra organización, desde CEAR en Sevilla y en la onda local de Andalucía, en sus estudios. No estoy sola, me acompaña cada semana un grupo de personas, entre ellas Saray Valero. ¿Qué tal, Saray? ¿Cómo estás? Hola, bien. Y Luismi Millán, voluntario en CEAR. ¿Cómo estás, Luismi? Pues nada, muy bien, aquí de regreso ya. ¿Resfriado o qué? Un poquito, sí, algo de tos. Espero que no me dé la lata. No, hombre, no. Ya. No, voy a como un caramelo, a ver si aguantamos. Últimos coletazos del invierno que dejamos marzo, bueno, un mes ya- súper ya- lluvioso, ¿eh? Ya primavera estamos, ¿eh? Sí, ha sido... 5 años de la pandemia. Madre mía. ¿No? Es verdad, Hace es verdad, ahora. es verdad. Sí. Sí, Se acaba de cumplir, además. Qué el fuerte. El 14, ¿no? Me parece que Qué fue, fuerte, si no qué recuerdo fuerte. mal. hace 10 días. Bueno, pues hoy en Red Refugio vamos a hablar, o me decía Luismi, ¿hoy de qué hablamos? ¿Qué traemos hoy, no? Pues hoy vamos a hablar de un proyecto nuevo de CEAR, el proyecto Alza la Voz contra el racismo y la xenofobia, como decimos, una iniciativa propia de nuestra entidad. Y bueno, su nombre ya nos acerca un poco a la temática. El objetivo de este proyecto es contribuir a la lucha contra el racismo, contra la xenofobia y otras formas de intolerancia y sobre todo reducir la infradenuncia, que como sabemos y hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa, pues es una realidad. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Como decíamos y hemos comentado en otras ocasiones en Red Refugio, muchas de las personas que son víctimas de ataques xenófobos y racistas no son conscientes de que están siendo discriminadas. Hablamos de que las propias víctimas no saben que son víctimas. Además, muchas de las otras personas que sí son conscientes de que están siendo atacadas o discriminadas, pues la mayoría no se atreve a denunciar. Por resignación, por desconfianza, por desconocimiento de que esto se puede hacer o por miedo, ¿no? Miedo a una nueva victimización, a represalia, por vergüenza, por no poder superar las barreras idiomáticas y también por temor a la expulsión si hablamos de personas que están en situación irregular. Efectivamente, sí, María José. Y luego además que la infradenuncia es solo una más de las consecuencias de la discriminación estructural y sistemática que sufren las personas migrantes en nuestro país. Os traigo datos de Amnistía Internacional, ¿vale? Que afirmaba que en 2024 el 26% de las personas afrodescendientes se sentían discriminadas permanentemente en España. Y este estudio fue hecho según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y además de este porcentaje, el 26%, solo un 4% de las personas que se sintieron discriminadas llegaron a denunciar, ¿vale? Siendo uno de los países
donde menos denuncias se presentan en la Unión Europea. Pues sí, desgraciadamente, Sara. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos delitos de los que hablas, de odio y de discriminación racista, pues no han hecho más que crecer en estos últimos años. Fíjate, según los datos del propio Ministerio del Interior, entre 2020 y 2021 hubo un aumento nada más y nada menos que de 32% en delitos e incidentes de este tipo. Quiero además que nos paremos a pensar un poquito, porque las cifras, la verdad que son alarmantes. Hablamos de un incremento del 30% en un único año. Además, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas del CEDRE, que trata sobre todo casos de discriminación por motivos raciales o étnicos, pasó de registrar casi 4.000 incidencias en 2013 a casi 3 veces más en 2022. Es decir, se han triplicado las agresiones en menos de 10 años. Y por todos estos datos y toda esta situación que estamos analizando, es por eso que surge este proyecto del que vamos a hablar hoy, el proyecto Alza la Voz, que se crea pues con el objetivo de detectar estos casos de discriminación y así pues tener una posterior atención individualizada a estas víctimas. No solo eso, además el proyecto cuenta en Sevilla, en este caso vamos a hablar de su desarrollo en Sevilla, pues con la participación de agentes sociales de la ciudad y de la provincia, de entidades sociales, de personas migrantes, de agentes en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades. Pero bueno, no vamos a ser nosotros quienes hablemos del proyecto, vamos a hablar con su técnica, la técnica del proyecto Alza la Voz en Sevilla. Ella es Rosa María Navarro, que seguro que nos va a explicar mucho mejor y con más detalle en qué consiste este proyecto, desde cuándo hasta cuándo se va a implantar y a desarrollar aquí en Sevilla. Y bueno, le damos la bienvenida, que la tenemos ya al teléfono. Buenas tardes ya, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María José, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos hablando hoy de este proyecto de Alza la Voz contra el racismo y la xenofobia, y lo primero que queremos saber es cómo surge esta iniciativa, a qué se debe o qué problemas se detectan que hayan hecho pues el poner en marcha este proyecto. Vale, como bien habéis hablado ya de los datos son alarmantes de cómo está creciendo el racismo y la xenofobia en nuestro país. Pero aparte de eso, o sea, aparte de esta observación, este proyecto lleva ya en Valencia desde el año 2017. Entonces, como pues hemos extrapolado esta iniciativa de la ciudad de Valencia a nuestra ciudad, también se está llevando a cabo en Madrid. Entonces, principalmente es por lo que habéis comentado, porque existe un incremento notable de los delitos de odio, del racismo, de la xenofobia. Sobre todo, como bien decíais, es que existe una discriminación estructural y sistemática, ¿no? Sobre todo se observa mucho en el acceso a los derechos sociales, como pues pueden ser la sanidad, el acceso a la vivienda, la educación, tener una cuenta del banco. Uh-huh. Y bueno, tomo yo el relevo, Rosa, ¿qué tal? Yo te quería preguntar sobre todo, porque vemos que Alza la Voz es un proyecto que se ha hecho un poco de respuesta, ¿no?, a esta situación bastante crítica, como bien decías. Entonces yo te quería preguntar en qué consisten estos talleres que se imparten en el marco de Alza la Voz y sobre todo cómo trabajáis, qué es lo que hacéis. Vale, principalmente el proyecto tiene 3 actividades básicas, ¿vale? Que serían las charlas informativas, donde intentamos promover la no discriminación, explicarle a las personas las situaciones de discriminación que se pueden encontrar, también explicar que existe una ley de no discriminación en España, que podemos acogernos a esta ley y que podemos tomar medidas contra estas situaciones, ¿no? O sea, es un poco explicar que existen maneras de evidenciar estas situaciones que se viven, ¿no? Esas serían las charlas informativas. Después tenemos también la atención individual, si es que se dieran casos, que se están dando casos de personas pues que quieren denunciar o que quieren evidenciar esta situación, y entonces hacemos un acompañamiento personalizado a lo que vaya necesitando el proceso de denuncia. Ven si quieren denunciar
o simplemente quieren tomar algún tipo de medida. Puede ser una denuncia o puede ser también una hoja de reclamaciones. El objetivo sería acceder al derecho que se le está negando. Entonces, para eso tenemos un acompañamiento personalizado. Y luego también existen talleres de apoyo psicosocial, que todavía no se están llevando a cabo porque no existe ahora mismo no tenemos tanta población, pero la idea es generar talleres que podamos, que las personas puedan contar con el apoyo de otras personas que estén viviendo la misma situación o una situación parecida. Muy bien, Rosa. Bueno, pues ahora queda cómo ponerse en contacto con este proyecto. Es decir, las personas que nos están escuchando, pues imagínate que dicen, ya, pero ¿y cómo me pongo en contacto? ¿Cómo puedo acceder a este proyecto? Explícaselo y te damos la oportunidad de hacerlo desde aquí. Vale, pues muchas gracias. Es muy fácil. O sea, tendríamos dos opciones. O podríamos ir a CEAR y preguntar en recepción por el proyecto Alza la Voz, o bien podemos escribir un correo a la siguiente dirección: alzalavoz.sevilla@cear.es. Vale, bueno, pues tomamos nota, sobre todo para las personas que lo están escuchando y que siempre, tú sabes, ¿no? Se preguntan cómo acceder a esto, ¿no? Cómo enterarme. Ante tanta cantidad de información, la gente se pierde, ¿no? Claro, y luego que muchas veces pasa que existen recursos, existen medios, pero luego la forma de acceder a estos, digamos que no es tan clara. Pero bueno, queda dicho. Y Rosa, yo te quería preguntar un poco a raíz de esto, ¿cuál es la situación de racismo y de xenofobia que existe en la sociedad andaluza en la actualidad, ¿no? ¿Qué percepción tenemos y tienes tú, sobre todo acerca de la generación más joven, en respecto a la tuya o a la de tus padres? ¿Y qué percepción tienen las víctimas? Vale, es compleja esta pregunta. Primero, a ver, yo tengo una percepción de que el racismo está en aumento. No tanto en mi generación, pero sí a nivel, yo no lo situaría generacional. O sea, porque pienso que hay como un crecimiento, que mi generación es menos racista que la de mis padres, pero también veo que a nivel mediático y a nivel social hay un crecimiento brutal del racismo en los discursos. No sé, espero que no sea intencionado, aunque también, podemos observar algunas líneas que sí tienen bastantes discursos de odio con respecto a la población migrante, pero lo veo más en una cuestión mediática. Puede ser que la juventud esté un poco más mediatizada, sobre todo en las redes sociales, y por eso mismo estén, pues eso es lo que digo, ¿no? Mediatizados y un poco se alineen más con ese tipo de actitudes, no lo sé. Es un poco mi sentir. Claro, lo que pasa es que... Sí, perdona. O sea, yo quería comentar que quizás puede ser que la parte de la población que se dedica a mandar estos mensajes de odio, racistas y xenófobas, en realidad no es representativa y ni siquiera es mayoritaria, sino que simplemente tiene un altavoz muy grande y porque el tipo de mensaje que utilizan es altamente mediatizable. Exacto. Y muy populista, porque claro, o sea, estamos en unos tiempos que es verdad que es difícil la vida, ¿no? Entonces, pues son discursos que pueden generar mucho mal social, o sea, mucho enfrentamiento. No sé. Bueno, pues después de todo esto, claro, cabe preguntarse qué puede hacer uno, ¿no? O una, es decir, ¿qué podemos hacer a nivel individual, ¿no? Para ayudar, a que esto que dice Saray no se produzca de una manera normalizada, ¿no? O que se convierta todo en una especie de comunidad global antirracista, ¿no? Que alce la voz. En estas discriminaciones, ¿qué se puede hacer a nivel individual, no? Claro, o sea, yo creo que a nivel individual lo primero sería ponernos las gafas del respeto y sobre todo de la empatía, ¿no? De intentar entender al otro con su manera de ver el mundo, porque claro, nosotros aquí en Andalucía tenemos unas gafas, tenemos una cosmovisión y la persona que llega pues tiene otra. Entonces ahí se pueden dar muchos conflictos culturales simplemente
no entendimiento, ¿no? Entonces creo que es muy necesario mirarse, mirar hacia adentro y ver, bueno, qué es lo que resuena en mí que no entiendo y por qué no lo entiendo. Y bueno, y ponerse siempre las gafas de respetar a la otra persona que tengo enfrente, ¿no? Yo creo que debemos ser ejemplo, que como más se multiplica, es siendo ejemplo, integrando a las personas con las que convivimos, nuestros vecinos, porque a fin de cuentas estamos en las calles, convivimos con las personas migrantes y simplemente pues sería eso, ser ejemplo y convivir y hacer comunidad. Yo creo que ahí sería un poco... Pues Rosa, si te parece, porque claro, hemos dicho cómo acceder, ¿no?, a este proyecto, a esa atención individualizada que hacemos con personas que han sido víctimas de discriminación racial, porque claro, el proyecto, nosotros hablamos de Sevilla, pero es cierto que está en otras ciudades de España también, ¿no? Sí, está en Valencia y está en Madrid. Vale. Pues si te parece, recuérdanos por última vez aparte de que, bueno, que sabemos que lo hemos dicho, que pueden venir a nuestra oficina en Avenida de Itasa número 10 y preguntar en recepción directamente por ti, que eres la técnica de este proyecto, pero recuérdanos ese correo electrónico para dejarlo otra vez ahí en el aire. Vale, pues mira, el correo sería alzalavoz.sevilla@cear.es. Y sí que pregunten por mí, yo soy Rosa. Rosa, la técnica del proyecto Alza la Voz. Exactamente. Pues nada, compañera, darte las gracias por, bueno, la enhorabuena a la entidad por este proyecto, por este trabajo tan importante, ¿no?, después de todo lo que hemos hablado aquí, muy necesario en estos momentos y que seguro que hacemos un trabajo y que harás un trabajo encomiable, que probablemente pues te invitaremos cuando pasen unos meses, ¿no?, de nuevo al programa, por si Perfecto. Puedes compartir alguna de esas historias o de situaciones de personas a las que hayas atendido y darte las gracias por compartirlo con nosotras. Bueno, muchas gracias a vosotros. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chao. Calma, todo va a estar bien. Bueno, pues alzar la voz podemos decir que es un acto de resistencia, ¿no? La manera en la que convertimos la indignación en acción o la empatía que podemos desarrollar, pero convertirla en compromiso y la conciencia en cambio, ¿no? No se trata solo de denunciar lo que está mal, sino de construir pues lo que es justo, lo que está bien. ¿Qué proponéis o qué formas pensáis vosotros, Luismi, Saray, que desde nuestra situación de privilegio, evidentemente, pues de qué forma podemos alzar la voz? ¿Qué pensáis? Dale, Bueno, Luismi. a mí me tocó durante más de 40 años hacerlo, porque me dediqué a la enseñanza. Entonces yo creo que va por ahí un poco las claves, porque aquí, tú decías al principio, María José, en la introducción, la conciencia de ser víctima, que no existe, ¿no?, en este tipo de personas que son agredidas, ¿no?, por cuestiones de racismo y tal. Esa no conciencia de ser víctimas, que nos pasa un poco a todos, resulta que se llega a normalizar de tal manera que uno entiende pues que no es víctima de nada, ¿no?, porque, bueno, pues es normal insultar, es normal la violencia que en los medios de comunicación está todo el día ofreciéndonosla, es normal la incultura, no saber, no educarse, no aprender, callarse. Todo esto se normaliza hasta tal punto pues que uno no adquiere conciencia pues de que es víctima, ¿no?, de un maltrato y tal. Entonces, no la única, pero bueno, nos ha apuntado nuestra invitada Rosa algunas cuestiones a nivel individual, pero entiendo que la educación es la base, la educación no solo escolar, que no todo se le va a encargar a la escuela, ¿no?, y a los maestros, sino la educación familiar también, ¿eh? Entonces, yo he tenido niños en las clases de otras razas y de otras religiones, y curiosamente en ningún momento ha habido problemas
de ningún tipo con esos niños, ¿no?, que procedían de otro sitio. Al revés, han sido perfectamente acogidos, entendidos e incluidos. Entonces, ¿dónde está la solución? Pues difícil solución, si no se basa en una educación desde abajo, ¿no?, desde muy abajo. No, la educación muy importante, y también el asociacionismo, el activismo antirracista en todas sus vertientes. Ya sé que muchas veces no tenemos tiempo para dedicarlo tanto al activismo y a la participación ciudadana, pero sobre todo yo lo que sí que quería reivindicar un poco desde aquí es la representación. Que yo qué sé, es simplemente el hecho de leer un libro de un autor o de una autora que sea de fuera, o una película de otra industria cinematográfica que no sea de Hollywood, y simplemente visibilizar pues a sectores de la sociedad que por nuestra situación y al final por nuestra burbuja quizás no vemos. Entonces darles un poco de espacio. Pues yo tomo, y seguro que nuestros oyentes también, esas propuestas que hacéis los dos, muy interesantes, cada una en su ámbito, y lo dicho, importante siempre que convertir nuestras voces, ¿no?, en un gran altavoz. Seguimos a ver qué nos traéis preparados. Bueno, pues seguimos hablando de países una semana más. Hoy nos acercamos a Nigeria, un país muy resonado, sobre todo para todas las estudiantes de Relaciones Internacionales, porque Nigeria es el país más poblado del continente africano. Está situado en África Occidental, en la costa del Golfo de Guinea, limitado en el sur con el Océano Atlántico, al oeste con Benín, al norte con Níger y Chad y al este con Camerún. Abuya es la capital, aunque seguramente os sonará más Lagos, porque es la ciudad más poblada y la antigua capital. Y además me he referido aquí a las estudiantes de Relaciones Internacionales porque se prevé que para 2050 se convierta en el cuarto país más poblado del mundo entero. El idioma oficial es el inglés, pero se reconocen otras lenguas locales. Y de Nigeria os traigo una recomendación, que a mí me gusta mucho recomendar cosas. Entonces esta semana os traigo a Chimamanda Ngozi Adichie. No sé muy bien cómo se pronuncia, si lo sabéis vosotros y me queréis corregir, bienvenidos. Pero bueno, esta es una escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana que en sus obras reivindica sus raíces africanas, habla de temas como los prejuicios, el racismo, la violencia estructural y sobre todo la discriminación racial como de género. Y se hizo muy conocida a través de su obra Todos deberíamos ser feministas, pero yo personalmente os recomiendo la obra de Americana. Bueno, y yéndonos a la antigüedad y en la época precolonial, la zona de la actual Nigeria estaba ocupada por diversos grupos étnicos, con lenguas, lógicamente, lenguas y tradiciones muy diferentes. Entre ellos había grandes reinos islámicos, Borno, Kano y el Califato de Sokoto en el norte, grandes imperios en Nigeria occidental y entidades políticas más descentralizadas y ciudades-estado en el sur y en el sureste. En 1914 los británicos fusionaron sus territorios del norte y del sur, administrados por separado, en una colonia y protectorado de Nigeria. Efectivamente, y cuando Nigeria se independizó de Gran Bretaña, pasó a ser una república federal con 3 estados en 1963, bajo la presidencia de Azikiwe. Y es un poco como el estado autonómico actual en España, donde tenemos una única nación, pero que está conformada por distintas comunidades autónomas. Ya, pero esta división territorial no hizo más que incrementar incluso las tensiones regionales y étnicas que ya existían, ya que hay que recordar que Nigeria, además de ser el país más poblado de toda África,
también está compuesta por más de 250 grupos étnicos. Entre ellos destacan la Hausa, con un 30%, los Yoruba, con un 15,5%, los Igbo, con más de un 15% y, en fin, un largo etcétera. Estas tensiones desembocaron en un sangriento golpe de Estado, dirigido por oficiales militares del sudeste en 1966, y un contragolpe más tarde, ese mismo año, ideado por oficiales del norte. O sea, que en el norte y en el sudeste teníamos sendos golpes de Estado. ¿Y qué hizo entonces la zona oriental? Pues efectivamente, declaró la independencia de la región como República de Biafra. Al año siguiente, estos tres territorios se lanzaron a una devastadora guerra civil que sucedió entre 1967 y 1970. Esto causó más de 1 millón de muertos, muchos de ellos por inanición. Y aunque la guerra forjó un Estado y una identidad nacional nigeriana más fuerte, en realidad se creó una desconfianza contra la población Igbo. Y posteriormente a la guerra civil, Nigeria estuvo gobernado por numerosas dictaduras, gobiernos militares, hasta la adopción de la Constitución en 1999. Y las elecciones de 2007 supusieron el primer traspaso de poder civil de la historia del país. Y desde entonces, las elecciones democráticas se han ido desarrollando pacíficamente. Se consideran en general creíbles, libres, justas y pacíficas, si bien no exentas de irregularidades en la votación, intimidación y violencia, por ejemplo, en fin. Hoy día, Nigeria sigue enfrentándose a una ardua tarea, que no es otra que la de institucionalizar la democracia y reformar una economía basada en el petróleo, cuyos ingresos se han dilapidado durante décadas de corrupción y mala gestión. Además, Nigeria se enfrenta a una creciente violencia del terrorismo islámico, sobre todo en el noreste. El bandidaje criminal a gran escala, la violencia secesionista en el sureste y la competencia por la tierra y los recursos en todo el país. Aunque hoy en día la mayoría de los desplazamientos nigerianos son internos, la importante emigración regional y hacia Occidente ofrece una salida a los nigerianos que buscan oportunidades económicas, solicitan asilo y cada vez más cursan estudios superiores. La inmigración, principalmente de africanos occidentales, sigue siendo insuficiente para compensar la emigración y la pérdida de trabajadores altamente cualificados. Nigeria, además, es un importante país de origen, tránsito y destino de trabajos forzados y tráfico sexual. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y llegamos al final de Red Refugio, dedicado hoy este programa al proyecto Alza la Voz contra el Racismo y la Discriminación, un programa en el que Rosa nos ha contado un poquito más acerca de lo importante que es negarse a que el silencio sea cómplice del racismo y la xenofobia. Podéis volver a escuchar este espacio en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, y como sabéis también estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en YouTube buscándonos por Red Refugio. Y os recordamos como siempre nuestras redes sociales para que nos sigáis, CEAR Andalucía en X, Facebook e Instagram.
Nuestro agradecimiento a Ángel Macías en la onda local de Andalucía, en la realización técnica, y también a vosotros, compañeros Luismi y Saray. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, María José. Muy bien, igualmente, hasta el próximo lunes. Muchas gracias también a nuestras y nuestros oyentes por hacer posible Red Refugio y por formar parte de esta red. Hasta la semana que viene. Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.